Le pido acompáñeme al capítulo 1. Hoy vamos a terminar este capítulo 1 de Santiago. Vamos a leer los versículos del 19 al 27. Santiago 1, 19. El mensaje yo lo he llamado la palabra y el creyente. La palabra y el creyente. Santiago capítulo 1 dice así: Por esto, amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Pero él se considera a sí mismo, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Vamos a orar. Señor, hemos aprendido que si usted no da sabiduría al hombre, nosotros no podemos tenerla por nuestra propia cuenta, porque usted es fuente de toda sabiduría y de todo conocimiento. Hoy rogamos que su Espíritu Santo nos enseñe, nos ayude, abra nuestro entendimiento, Señor, ilumine nuestras conciencias, nuestros pensamientos, nuestro corazón, de tal manera que nuestra mente entienda lo que usted dice, que nuestra voluntad quede cautiva por su palabra, para que anhelemos y deseemos seguirle, Señor. Mire nuestra vida, júzguenos usted, Señor, porque si nos juzgamos a nosotros mismos, posiblemente nos estaremos engañando, Señor. Mas si su Espíritu nos muestra, podremos, Señor, conocer nuestra integridad. Por favor, use la palabra suya, Señor, y guíenos. Gracias le damos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, nosotros hemos comenzado esta epístola de Santiago y hemos estado hablando sobre las pruebas que vienen a los congregantes, ¿cierto? Hemos tomado básicamente 4 semanas para estar hablando de pruebas que han sido el tema de los primeros 18 versículos de la epístola. Pero el propósito de Santiago no es en sí mismo hablar de las pruebas. El propósito de Santiago es que los creyentes tengan una vida cristiana real. No un pseudo cristianismo, no un cristianismo falso, una apariencia, no que vivan de una careta, de una máscara, de ciertos rituales o ciertas cosas que les hagan parecer cristianos, sino que haya una verdadera vida dentro de nuestro corazón. Porque si no hay esa vida, hermano, en 3 ocasiones se nos dice en este capítulo que el que no vive esta vida se está engañando a sí mismo. Obviamente engañar a los demás es muy fácil, es peligrosísimo estarse engañando a nosotros mismos, porque si hay alguien que nosotros no podemos engañar, es a Dios.
Así que hoy el propósito, hermanos, vamos a estar viendo cómo la palabra y el creyente tienen que estar unidos para que el cristiano viva una vida auténtica y verdadera. Hermanos, la palabra no es una opción para nosotros. El estudio de la palabra no es algo que si tenemos tiempo, si nos sobra, si por ahí no nos dormimos en el bus y tenemos la buena voluntad de abrir la Biblia, podemos hacerlo. No, hermano, es algo que es necesario, tan vital para la vida como la respiración. A tal punto que cuando Jesús habló sobre su comida, dijo que el hacer la voluntad del Padre, ese era su alimento. No solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra, hermanos, es muy necesaria. Y hoy vamos a ver cómo la palabra tiene que afectar nuestra vida. Hoy vamos a estar aprendiendo la relación, qué relación tiene el creyente con la palabra, para darnos cuenta si estamos fallando en alguno de los puntos, porque si no corregimos esto, hermanos, es imposible que tengamos una verdadera vida cristiana. El versículo 18, la semana pasada habíamos terminado leyendo, que nos dice que Dios de su voluntad nos hizo nacer. ¿Por qué? Por la palabra. La palabra, al oír, viene la fe. Al oír la palabra de Dios, ¿cierto? Dios usó su palabra para hacernos nacer. El problema es que el nuevo nacido o el cristiano, el que ya está en Cristo Jesús, si comienza a descuidar la palabra de Dios, va a terminar descuidando la santidad que Dios le dio. Ahora estaba leyendo en Facebook un pensamiento de, no me acuerdo de qué escritor famoso, que decía: tengo miedo de olvidarme que Dios casó la justificación y la santificación. Tengo miedo, se lo parafraseo de otra manera, tengo miedo de olvidarme que quien es justo y quien ha sido perdonado de Dios, también tiene que caminar una vida justa delante de Dios, una vida de santidad. Porque, hermano, yo no puedo esperar que Dios me perdone y yo no tener esa vida que a Dios le agrade. Eso sería una evidencia que en realidad no he escuchado y no he creído. Empecemos viendo cómo la palabra de Dios se relaciona con el creyente. En primer lugar, el creyente se guía por la palabra de Dios y no por el temperamento. Ahí se tiene esta famosa imagen que de alguna película de niños, donde creo que a veces es el retrato caricaturesco de a veces alguno de nosotros, ¿no? A veces. El cristiano se guía por la palabra y no por su temperamento. Versículo 19, vamos a verlo en este mandamiento. Dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Vea que esto no es un mandamiento para algunos o para los que quieran aspirar a algún cargo de ministerio, algún cargo de maestro, etcétera, etcétera. Esto es para ¿quién? Ahora las mujeres dicen: pastor, para todos los hombres. No, entendemos que es hombre en sentido genérico, hombre y mujer. Cualquiera que se llame hijo de Dios tiene que prestar atención a este mandamiento. ¿Y cuál es el mandamiento? Que prestes atención. Tienes que prestar al mandamiento, que el mandamiento es que prestes atención. Dice que todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Tanto en los tiempos de Santiago como en nuestros tiempos, los oradores eran muy altamente estimados. Usted ha visto cuando una persona tiene gran facilidad para conversar, para hablar, pues le dicen: tírate a la política, o de repente, no sé, motivador. Nos encanta de repente escuchar una persona que tiene esa facilidad de hablar, ¿no es cierto? Pero sin embargo, la Biblia nos dice que es mejor muchas veces prestar atención a estar
hablando. No en sí mismo que el estar hablando sea malo. Nuevamente, el problema es que cuando nosotros usamos el don que Dios nos ha dado para hablar y salimos de los límites. Especialmente cuando estamos en medio de una prueba, en medio de un momento difícil. ¿No se nos descose la boca a veces cuando estamos en problemas? Ya ves, y comenzamos a gritar y comenzamos a decir y de repente maltratamos a la esposa, a los hijos y se nos sale todo el mal carácter y comenzamos a renegar y explotamos literalmente. Le damos, hermano, cabida al enojo, al resentimiento, a la ira del corazón. Y en eso las palabras abundan y esas palabras son hirientes. Esas son las palabras que nos dice Proverbio, que en la palabra está la vida y la muerte. No que yo pueda matar o hacer vivir a alguien literalmente con mi palabra, pero puedo arruinarle su vida a un niño. Si yo le comienzo en mi enojo y en mi ira a decirle, tú eres un estúpido, tú eres un tonto, tú no sirves para nada, le estoy arruinando su vida, ¿sí o no? Por darle rienda suelta a esas pasiones, a ese deseo descontrolado de enojo y de ira que ha brotado en el corazón. Por eso es que la palabra de Dios nos dice que yo tengo que, más que hablar, tengo que aprender a escuchar. Hermanos, hay personas que les encanta hablar. Y cuando hablo de hablar, estamos hablando que en una discusión hay personas que siempre les gusta imponer sus pensamientos, siempre les gusta imponer su forma de pensar y no da cabida a que nadie más se exprese. Siempre tiene que ser como yo quiero, como me gusta a mí, tal cual. Si no se hace como me gusta, ¿cómo termino? Renegando. ¿Me dejo entender? Estamos hablando de esto, de una persona que no está dispuesta ni siquiera a escuchar sugerencias, que no está dispuesta ni siquiera a escuchar a alguien más. No, porque esta persona se siente tan segura de sí misma que lo que está mostrando a final de cuentas es un orgullo en su corazón. No está dispuesta a escuchar a los demás, tampoco está dispuesta a escuchar a Dios. Siempre le quiere decir a Dios cómo tienen que funcionar las cosas. Aún en sus oraciones, Señor, mira, tú vas a hacer, y como si Dios se sentara ahí con la lista. A ver, díctame, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cuando a mí me toca cocinar, hermanos, yo no sé cocinar en realidad. Yo hago un karaoke de lo que mi esposa me dice que tengo que hacer. Yo me siento con la lista, con un papel y le digo, ahora sí, ¿qué hago? Mi esposa me dice, parte la cebolla, corta esto, haz lo otro. Yo nada más voy exactamente reproduciendo lo que mi esposa me dijo. No sé cocinar. Hay personas que piensan que Dios no sabe lo que tiene que hacer y le tienen que dictar a Dios todo como tiene que ser hecho. Señor, y mira, y para resolver esto tú vas a hacer aquí, acá, acá. No, hermano, la palabra de Dios dice, deja de hablar y comienza a escuchar a Dios. Si tú no estás dispuesto a escuchar lo que Dios tiene que decirte en medio de tu problema, en medio de tu situación, esa situación se va a ir alargando y alargando. El sufrimiento se va a ir extendiendo y extendiendo hasta que tú finalmente, hermano, o salgas completamente reprobado o doblegues tu corazón y le digas, Señor, yo callo, tú habla, tu siervo escucha. ¿Se acuerda Samuel? Habla, que tu siervo escucha. Nosotros, hermanos, tenemos que ejercitarnos en el escuchar, más que en el estar hablando. Habían algunos dichos que se decían en el tiempo de Santiago que me parecieron muy importantes, me parecieron interesantes. Se decía por ahí, hablar poco y hacer mucho. Ese era un dicho de la época. Habla poco, haz mucho. Hoy nosotros diríamos mucho ruido, pocas nueces, ¿no? Otro dicho decía, es atinado que los sabios guarden silencio, pero es mucho más que lo hagan los necios. Es atinado que los sabios guarden silencio, pero cuando un necio guarda silencio, hace mejor todavía.
Y es así, hermano. Porque cuando abundan las palabras, dice el proverbio, también abundan los pecados. Y el hombre termina en un estado de enojo muchas veces. Ahora, ¿todo el enojo es malo? No, ciertamente nuestro Dios también se enoja, ¿sí o no? Dios es un Dios, no es un enojón. Gracias a Dios Él es tardo para la ira y grande en misericordia. Hay un espacio legal para el enojo. Un espacio, hermano, donde, por ejemplo, cuando vemos una injusticia, es justo sentir enojo en el corazón. Pero como diría en Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis. Aquí se hace una diferencia entre lo que es el enojo por una cuestión justa y la manifestación de ese enojo. Si hay algo que está incorrecto, yo tengo la justa razón de sentirme enojado. Pero lo que no tengo derecho a hacer es a faltar el respeto porque me han hecho algo mal, porque me han hecho algo en contra. El jueves, hermanos, los varones hemos comenzado un tiempo de oración y el hermanito Oscar siempre estaciona su carro aquí abajo, ¿no es cierto? Eran las 6 de la mañana. Cuando eso escucho un frenazo, ya el hermanito Oscar estaba arriba, el carro estaba ahí, escucho un frenazo y algo que se cae. Uy, yo dije, ya golpearon el carro del hermano Oscar. Gracias a Dios no era así. Cuando bajé, resultó que bajando aquí por la auxiliar iba un hombre en bicicleta con 3 bolsas de pan que iba a distribuir, y de frente por la auxiliar, queriendo salir aquí hacia allá a la torre, venía una señora en una combi. Y al parecer el señor venía distraído viendo para atrás, y cuando se encontró fue de frente el carro. Gracias a Dios ninguno de los dos se vio lastimado. Pero yo le dije a la señora, señora, usted no puede transitar para este lado de acá, está contravía, porque el auxiliar va para allá, por lo menos esta cuadra es un solo sentido. Y la señora me dice, pero es que cierran esa puerta, esa reja de ahí, la de la casa, la calle que va a la casa de los Cova. Es que cierran esa reja de ahí. La pregunta es, ¿el hecho que le cierren la reja a ella le da derecho a violar la ley de tránsito y meterse en contravía? Ella lo que debió haber hecho fue bajar, en todo caso hasta por el grifo, más allá hay una salida y ahí dar la vuelta. Pero es que nos encanta, hermano, como otro viola la ley, nos encanta justificar nuestras violaciones de la ley. No, pero es que yo soy así, renegón, porque fulano de tal me hizo esto. Ay, pastor, si usted supiera la esposa que tiene, usted me entendería por qué soy así. Pastor, es que vieras cómo se está portando mi hijo y me hace renegar todo el día. Todo el día estoy como el volcán en erupción. Pastor, es que yo tengo un carácter muy sincero y le tengo que decir a la gente sus verdades. Ay, todavía lo disfrazamos de virtud. Todavía lo disfrazamos de virtud el asunto. Hermano, no es una virtud, es una imprudencia de la lengua. Es una falta de dominio propio. Vea el versículo número 20. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el hombre le da rienda suelta a su ira, al enojo, cuando su lengua comienza con palabras soeces, cuando comienza a querer vengarse, cuando comienza a darle rienda suelta a ese corazón malvado, no puede estar diciendo que es el Espíritu de Dios que está obrando en su corazón. Porque eso no es un fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es mansedumbre, no ira. No una ira descontrolada, es humildad, no orgullo. Es, hermanos, benignidad, amabilidad, no ser tosco y necio con las palabras. Yo no puedo estar diciendo que mi vida está controlada por el Espíritu de Dios si mi lengua no está bajo el control del Espíritu de Dios. Y más adelante en el capítulo 3 Santiago va a ampliar esta parte de la lengua.
Ya lo veremos en su momento. Pero básicamente, hermano, la vida controlada por el Espíritu Santo, decía un famoso escritor, no se evidencia en hablar muchas lenguas, se evidencia en que puedes controlar la lengua que tienes. Ahí es donde se evidencia que de verdad el Espíritu Santo tiene el control de tu vida. Si usted quiere vivir en santidad, hermano, tiene que arreglar ese problema de carácter. Porque entre tanto que usted mantenga ese problema de carácter, la santidad no le será posible. Porque el pecado y la santidad son enemigos, son como el agua y el aceite. Nadie que guarde pecado en su corazón pretenda que está caminando hacia la santidad. Alguien publicaba también esta semana en Facebook: si tuvieras que tragarte tus palabras, alimentarte de tus palabras, así en el sentido literal, que fuera una comida y que te la pudieras comer con lo que tú dices, ¿te envenenarías o no me acuerdo qué más decía, yo lo parafraseo ahora, o te alegraría el corazón, te llenaría de gusto como cuando te comes un postre rico? Hermano, yo a veces me pregunto, ¿cómo haría la serpiente si se muerde la lengua? ¿Cómo haría algunos cristianos si se tuvieran que tragar sus propias palabras? ¿Qué muestra eso en su corazón? Hermanos, en las muchas palabras no falta el pecado, dice Proverbios 10:19. En las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. En las muchas palabras no falta el pecado, pero el que refrena su lengua es prudente. Cuando yo no le pongo freno a mi lengua, voy a comenzar a ver obstaculizada mi vida cristiana. Si yo soy una persona que exploto con mucha facilidad, en lugar de crecer espiritualmente, voy a comenzar a bajar. Vea lo que dice Primera de Timoteo 2:8. Primera de Timoteo 2:8. Pablo le dice a este joven pastor que tiene bastante que hacer, no solamente con él, con su carácter, sino con el carácter de toda la iglesia. Y Pablo le dice en 1 Timoteo 2:8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, y escuche bien los requisitos, levantando manos santas. Más que el hecho de levantar, el énfasis está en la palabra santo. Que sus acciones que hacen con las manos sean santas. Y sigue diciendo, sin ira y sin contienda. Las oraciones a Dios, ¿cómo tienen que ser levantadas? En santidad, sin ira y sin contienda. Porque si yo estoy en pleito con algún hermano, si mi boca me ha llevado, hermanos, a que me moleste y he maltratado a algún hermano, Dios no va a recibirme mis oraciones hasta que yo vaya y arregle el problema con mi hermano. Si tú traes tu ofrenda a tu altar, al altar, dice la palabra, y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja la ofrenda. Anda, ponte de acuerdo con tu hermano y luego ven y presenta tu ofrenda. Porque si no, lo que estamos haciendo acá es una burla del Señor. Porque Señor, yo te hice todo el mal del mundo y tú me perdonaste tan grandemente, pero yo le quiero seguir haciendo mal a los demás y no le quiero perdonar a nadie. Eso es una burla, hermano, el sacrificio de Jesús. Eso es, hermanos, una burla a Él. Porque estoy queriendo negar la bondad y la misericordia que Él me ha mostrado. Las oraciones
Mientras que, hermano, usted no arregle la situación, mientras que usted no le pida primero perdón a Dios y luego pida perdón a esta persona, hermano, nuestras oraciones se van viendo interrumpidas. La comunión con Dios se va viendo interrumpida. Y como la comunión con Dios se va interrumpiendo, en lugar de salir de la prueba se va haciendo más difícil, más dura, y no la podemos soportar. ¿Cómo podremos soportar una prueba si no es con la ayuda de Dios? Pero ¿cómo puedo estar en comunión con Dios si le quiero dar rienda suelta a mi enojo y a mi pecado? No, hermano, por eso la palabra comienza diciendo: todo hombre sea tardo para airarse. Vamos en orden: pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Y en segundo lugar, hermano, no solamente mi oración se ve interrumpida, sino también que comienzo a darle espacio a un enemigo indeseable. Efesios 6, 26 y 27 nos dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Hermano, en el corazón, en la mente de una persona que está llena de enojo y no quiere perdonar, no quiere soltar ese enojo, no quiere, hermano, disculpar a su hermano, no quiere, y siempre está alterado y sulfuroso, ese es el terreno perfecto donde Satanás comienza a sembrar sus semillas. ¿Ya ves? Tu esposa está haciéndolo a propósito. Quemó la comida a propósito para que tú llegues tarde al trabajo. Ya ves, ese compañero ha entregado el pedido tarde para que tú te tengas que quedar hasta muy noche. Y tu corazón y tu mente comienza a llenarse de más enojo, de más ira y de más contienda. Ojo, hermano, Satanás en sí mismo no se puede meter a menos de que el hombre le dé lugar. Cuando el hombre decide querer vivir en ira, pues va a tener un socio inseparable para sus pensamientos, que es Satanás. Él va a estar encantado de venderte todo tipo de ideas para que tu corazón se llene de más ira y de más enojo. Y por eso es que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. El que está airado no puede vivir en la justicia que Dios nos pide. Vea el caso de Moisés y la roca. ¿Se acuerda? El pueblo de Dios estaba quejándose y quejándose: no tenemos agua, no tenemos agua, no tenemos agua. Y a Moisés le colmó la coronilla, le llegó hasta el tope. Y entonces fue delante de Dios y Dios le dijo: háblale a la roca. Moisés fue y en su enojo, hermano, vea lo peligroso que es. Un siervo de Dios que hablaba con Dios cara a cara, que tenía una comunión ultra estrecha con el Señor, por un momento de locura dejó que el odio, dejó que el enojo, dejó que el resentimiento llenara su corazón, y en lugar de hablarle a la roca y decirle: brota agua, la agarró y la golpeó con su palo. Sí, la roca brotó agua porque la misericordia de Dios era para saciar al pueblo, pero eso no fue agradable a los ojos de Dios. ¿Cuánto le costó a Moisés esa acción? Él no pudo entrar a la tierra prometida por darle ese espacio al pecado. Hermano, usted no sabe cuánto le está costando a usted esos arranques de ira. Usted no sabe cuánto está perdiendo
por esos arranques de enojo, por ese comportamiento airado. Tus hijos se están alejando de ti. En lugar de tenerte respeto, te van a comenzar a tener miedo. Tu esposa, tu esposo, en lugar de compartir contigo la unidad, estás separando. Tus compañeros de trabajo, hermanos, en lugar de verte como una persona creyente que vive la palabra, están comenzando a murmurar de la palabra de Dios. Alguien escribía ahora en Facebook que decía: recuerda que la única Biblia que lee tu inconverso vecino eres tú. La única Biblia que el inconverso lee somos nosotros. Y ahora imagínense que yo salgo afuera y con mis vecinos me comienzo a gritar con uno, me comienzo a gritar con el otro, comienzo, hermanos, por ahí. Y no solamente eso, ojo, que incluye otros pecados de la lengua, como por ejemplo la mentira, chistes en doble sentido, chismes, murmuraciones, calumnias. Todo eso, hermanos, a final de cuentas, todo pecado en el cual se lleva a cabo por la lengua. Estamos hablando acá. Todo lo que tú hagas en eso, todo lo que tú hagas de pecado con tu lengua, en ello no hay justicia de Dios. Y tú luego vienes el domingo y levantas tus manos y le dices: Señor, tú eres santo, santo, santo. Pero Dios te vuelve a decir y dice: pero tú estás hasta las patas. De tus oraciones yo no tengo contentamiento. Yo no me siento honrado por una boca que el domingo está clamando y declarando la grandeza de Dios, pero cuando sale de acá comienza a insultar a todo el mundo. El Señor no se agrada de tal persona. De una misma fuente no puede brotar agua amarga y agua dulce. La pregunta es, hermano, ¿nosotros qué somos? El que quiere entonces santidad tiene que ocuparse de su lengua. Ahora la pregunta es: y pastor, ¿cómo me ocupo de la lengua? Ya sé, la solución para que yo deje de ser un renegón es que Dios cambie a mi esposa. La solución para que yo deje de renegar es que yo me cambie de trabajo, es que mis compañeros cambien, es que el tráfico de Lima cambie, pastor, porque usted sabe lo que es estar 1 hora cruzando apenas 2 cuadras. Eso hace renegar a cualquiera. La culpa es del tráfico. Versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Ve, hermano, Santiago, para tratar el asunto de la ira, del enojo de la persona que está irada, no se va a las circunstancias que viven. Hermanos, no les dice, recuerde que estas personas estaban siendo perseguidas por ser cristianos, ¿se acuerda? Y tras de eso, que tuvieron que dejar su país, fueron a dar a lugares donde los explotaban sus empleadores. Y Santiago no les dice: hermanos, dejen de enojarse, que sus empleadores les paguen hasta el último centavo para que ustedes ya no se enojen. No, hermano, ese no es el problema, dice Santiago. Si ustedes tratan de resolver esos factores externos, de nada va a servir si no vas a la raíz del problema. En el versículo 21, la raíz del problema nos dice que es la inmundicia y la malicia que hay en el corazón de los hombres. El enojo, el resentimiento, la ira, su cuna, su raíz, el lugar donde nace no es en el tráfico, en la esposa, en los hijos. El problema es en el corazón del hombre. La palabra de Dios nos da muchas advertencias que cuando el corazón es malo, las obras de los hombres serán malas. Yo no le tengo que estar echando la culpa a todo el mundo.
Hermano, por eso ese es uno de los grandes problemas de cuando se ha mal aplicado la psicología dentro de la iglesia. Porque en muchas corrientes filosóficas se dice que el hombre es el resultado de la sociedad en la cual vive. Por tanto, si tienes un delincuente, ese delincuente es fruto del entorno de su familia, del entorno de su barrio, de los entornos cercanos. Él simplemente es una víctima de su entorno. Él resultó así porque su entorno es así. El problema es que tienes dos personas en una casa que viven exactamente en el mismo entorno, que viven las mismas realidades, y uno sale malo y el otro sale bueno. ¿Cómo explica eso la psicología? Porque el problema, si bien es cierto, el entorno puede llegar a afectar hasta cierto punto, pero el problema principal se encuentra en el corazón de los hombres. El problema, hermanos, de mi enojo, el problema de estar renegando en sí mismo no es el otro, no es mi hermano que está al costado. El problema está aquí en mi corazón, que a mí me encanta darle rienda suelta a mi enojo, que no tengo dominio propio, que no tengo dominio en mi lengua. Hermanos, y hasta que yo no lo vea como un pecado, porque no le digo que hasta lo disfrazamos de virtud, soy demasiado sincero. Hasta que yo no comience a decir, Señor, esto es un pecado que estoy cometiendo delante tuyo. Yo estoy haciendo mal porque estoy dándole rienda suelta a mi lengua. Hasta que yo no comience a tratarlo como un pecado, nunca voy a poder salir de este problema. Y eso necesita que nuestro orgullo se quiebre. Porque nos encanta quedar como los mejores. Nos encanta ser los héroes de nuestra propia película, ¿no? Cada vez que alguien viene a una consejería, siempre toda la culpa la tiene el otro. Vienen a consejería matrimonial y la esposa viene y ella es completamente inocente. Y el hombre parece el anticristo. Así sucede, ¿sí o no? Nos encanta ser el héroe en nuestra propia película, ser el bueno. Pero cuando la palabra de Dios nos confronta y nos dice, no, tú no eres el bueno en tu propia película. Tú de hecho eres el malo. La vida está tan mal, la vida la tienes tan mal como la tienes, no porque otros te hayan hecho mal, sino porque tú estás albergando todo tipo de inmundicia y de malicia en tu corazón. Hasta que tú no entiendas eso, hasta que tú no dejes de hacerte la víctima, porque ya ve, hermano, que nos encanta victimizarnos. Es que fulano de tal no me entiende. Es que mengano me ha hecho. Ay, pastor, si usted supiera lo que yo vivo. Hermano, le digo una cosa. Jesús en la cruz, Él levantó sus ojos y dijo, Padre, perdónalos. Ellos no saben lo que hacen. Y eso era la mayor injusticia. Es más, es la única injusticia que ha existido en la historia de la humanidad. Porque todos los seres humanos son personas malas recibiendo cosas malas, ¿sí o no? El único bueno que recibió algo malo fue Jesús. Usted, hermano, no se me pase por limpio, no se me pase por inocente. Todos hemos hecho cosas malas, ¿sí o no? Por misericordia, Dios no permite que nos llegue todo el mal que merecemos. Por misericordia, esta situación mala que tú estás viviendo, que otro te hace, nos sentimos muy dignos y decimos, pero yo no me merezco vivir tal cosa. Te mereces peores cosas, por tus actos te mereces peores cosas. Si no fuera por Jesús, tú, hermano, estarías viviendo tan en pecado como Él, por tus propios méritos. Tú mereces peores cosas que lo que estás viviendo. Por la misericordia de Dios no te llega todo lo que mereces. No me llega a mí todo lo que yo merezco. Pero tengo que dejar de victimizarme. Porque yo me tengo que deshacer de esta malicia. Yo me tengo que deshacer de este enojo. Yo me tengo que deshacer de esto. ¿Y cómo lo hago? Sigue diciendo el versículo 21. Recibid con mansedumbre la palabra implantada. Vea, hermano,
¿Qué es lo que va a ayudarme a salir adelante? ¿En qué tengo que apoyar mi vida? ¿Cómo tengo que enfrentar las dificultades? ¿Cómo tengo que llevar adelante mi enojo? ¿Cómo tengo que reaccionar delante de otros? Si no lo hago basado en la palabra de Dios, lo voy a hacer basado en mi temperamento. Y yo nada más tengo dos opciones. O actúo conforme a mi temperamento, o actúo conforme a la palabra. Pero Santiago nos dice, reciban la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios te manda hacer con tu enemigo? Subirte en un carro y atropellarlo. Lamentablemente, hermanos, este tipo de atentados, ayer hubo uno así en Londres, creo que fue. Se está viendo mucho, una persona se sube al carro y comienza a pasar por donde hay un montón de gente y los atropella. Y lo hacen en nombre de su Dios, como una guerra santa. Pues nosotros no matamos en nombre de nuestro Dios. A nuestros enemigos los amamos, los cuidamos, les ayudamos, oramos por ellos. Así nos hagan males, nosotros les hacemos bienes. Pero pastor, eso es una tontería. Eso seguramente era para los tiempos antiguos, pero no para estas épocas. Me van a agarrar de tonto, pastor. ¿Usted cree que si yo hago lo que dice la Biblia, cómo me van a tratar en el trabajo? Justamente ese es el problema, hermano, que nuestro corazón no quiere recibir con humildad la palabra que Dios ha sembrado en el corazón. El consejo de Dios no lo queremos recibir, y como no lo queremos recibir, nuestro temperamento domina nuestra vida. Nuestra maldad se manifiesta. Pero si yo soy pronto para oír, tardo para hablar, voy a llegar a ser tardo para irarme. Hermanos, hoy nada más vamos a poder ver este primer punto. La próxima semana vamos a seguir viendo cómo la palabra tiene que afectar al creyente. Pero comenzamos con esto, hermano. Tú tienes que, con la palabra, aprender a dominar lo que tú llevas dentro. Ahí cuando te sientas enojado, cuando te sientas que te está ganando el momento de ira y de enojo, siéntate por un momento y piensa, ¿qué dice Dios con respecto a esto? Antes de que sueltes tu lengua y comiences a insultar, a maltratar, a hacerle mal a los demás con tus palabras, párate por un momento. Alguien decía, conecta tu lengua con el cerebro y piensa, ¿qué dice Dios? ¿Cómo tengo que resolver este problema? Hazlo, hermano, porque si tú no lo haces, la santidad nunca va a poder llegar a ti. Siempre vas a vivir en ese engaño, siempre vas a vivir en esas amarguras y vas a terminar, como dice también la palabra, contaminando a otras personas. Y de repente todos en tu casa son una tira de enojones porque tú les has metido siempre eso en el corazón. Pero hermano, Dios nos manda a que con la luz se derroten las tinieblas. No nos manda a apagar un fuego con otro fuego. Nos manda a que con palabras suaves, limpias, puras, nosotros razonemos con el hermano cuando éste falla. Dios nos manda, hermanos, a que nosotros aprendamos en su palabra cómo tengo que controlar mi lengua. Pero si este libro no lo comienzo a abrir más a menudo, no comienzo a estudiarlo verdaderamente, todo lo que va a reinar en mí es la malicia y la maldad. La palabra tiene que ser lo que guía mi vida. Tiene que ser esa lámpara cuando yo me siento en la oscuridad de mi corazón, cuando yo estoy siendo tentado para reventar, para enojarme. Esta tiene que ser la luz que me ilumine, que me muestre, que me guíe. Por eso es que, hermano, si usted es de los que se aira muy rápido,
comience a estudiar más fuertemente la palabra de Dios. Tómela, hágala suya, sosténgase en ella. Dios le va a dar la fuerza para que usted lo pueda hacer. Hoy entonces, hermanos, ¿qué debe guiar nuestro temperamento? Hoy hemos aprendido qué debe guiar nuestra vida. ¿El temperamento o la palabra? Es la palabra. Para esto yo tengo que aprender a cerrar la boca y abrir el oído. Ve, hermano, que Dios, ya para terminar, Dios nos dio las cosas correctas. Yo siempre me he puesto a pensar, Señor, lástima que no podemos cerrar los oídos como cerramos la boca. A veces uno está en un lugar tan bullicioso y uno se quiere concentrar, que a mí, yo siempre le he dicho esto, Señor, me encantaría que el oído se pudiera hacer así y que no entre nada. Como uno cierra los ojos y no entra nada de luz, de la misma manera, a mí me encantaría. Pero veo que Dios es perfecto, porque no nos dio la capacidad de cerrar los oídos, porque necesitamos escucharlo a Él en todo tiempo. Pero sí nos dio la capacidad de cerrar la boca, porque muchas veces es la opción más correcta. Así que utilicemos lo que Dios nos ha dado. Los que necesiten confesarle a Dios, hermanos, su falta de dominio propio en su carácter, hoy háganlo con humildad. Todos los que necesitemos y reconozcamos y digamos, Señor, yo he estado fallando. No son los demás, soy yo, Señor. Quiero pedirte perdón.